Hola, mi nombre es Wendy Valdivia y vengo a presentarle el artículo de disruptores endocrinos. Y para esta parte nos hablaba acerca, bueno, una breve introducción, nos hablaba acerca de la alimentación, que pues es indispensable para la vida y la determinación adecuada de una buena salud. También nos hacía mención de las sustancias químicas que se exponen a los alimentos y que pueden causar efectos que perjudiquen nuestra salud, siendo trayendo como consecuencia la alteración endocrina. Estas sustancias se deben de identificar y se deben clasificar para lograr un consumo prudente de estas. Es como en el artículo pasado que nos hablaba acerca de que todo esto, pues obviamente no lo podemos evitar al 100% en nuestra dieta, pero sí podemos moderar y controlar el consumo de estos alimentos. El objetivo del artículo es analizar los alimentos como fuente de exposición a disruptores endocrinos en los seres humanos. Y pues continuamos con el artículo. Disruptores endocrinos, o también se les denomina agentes hormonalmente activos, son sustancias exógenas tanto naturales como artificiales que impiden que el sistema endocrino tenga un correcto funcionamiento. Su relevancia. Su exposición puede ser tanto natural como sintética y se ha vinculado al aumento de enfermedades metabólicas, reproductivas y ciertos tipos de cáncer. Aquí en la definición nos mencionaba que esta exposición puede ser con fines terapéuticos, como lo es la exposición voluntaria, o puede ser porque el medio ambiente esté contaminado y esa es una exposición pues involuntaria. Este, en casos de exposiciones voluntarias, pues entraría el uso de productos comerciales como pesticidas, fungicidas, limpiadores, aditivos alimentarios. Igual en las mujeres se ha encontrado una gran cantidad de EDC en productos cosméticos. Igual mencionaba que actualmente se da más hincapié en la salud endocrina, por lo que están tomando o están analizando ciertos componentes de los alimentos que pueden contener ay, perdón, que pueden contener fitoestro- fi- fitoestrógenos, y están viendo cuál es la relación que tienen en el organismo. Para el primer subtema, que es los EDC en fuentes vegetales, pues nos hablaba primero acerca de qué son, y nos decía que los seres humanos estamos expuestos en varias fuentes de alimentos vegetales, principalmente en forma de fitoestrógenos naturales. ¿Qué son estos fitoestrógenos? Pues son metabolitos secundarios de las plantas. Se presentan en general como glucósidos que liberan las gliconas tras la desconjugación por las glucosidasas intestinales y se metabolizan posteriormente a hormonas. Bueno, para esta parte nos hablaba de que todos los fitoestrógenos son polifenoles y los fitoestrógenos pueden clasificarse en familias como isoflavonas, cumestanos, lignanos, lactona de ácido resorcílico y estilbenos. Bueno, en primera parte se sabe que numerosos productos contienen fitoestrógenos. En el artículo nos mencionaba la soya, el garbanzo, frutas como las cerezas, que contienen isoflavonas, mientras que todos los productos del salvado contienen lignanos. El vino tiene estilbenos y las bebidas como el bourbon tienen compuestos estrogénicos. Hablando un poco de las isoflavonas, que están presentes con mayor frecuencia en los alimentos que incluyen genisteína, diaceína, gliciteína, biocanina A y formonenina.
nonetina. Las isoflavonas están presentes casi exclusivamente en la familia de las plantas, que son las leguminosas, o como en el artículo lo menciona, Leguminosae, y una fuente muy importante de isoflavonas es la soya. Bueno, y aquí en esta parte también nos mencionaba que la biocanina A y la formononetina se encuentran en brotes de alfalfa y en los brotes de trébol. Los cumestanos están estructuralmente relacionados con las flavonas y el cumestrol. Este se encuentra en los frijoles y en los brotes de alfalfa y trébol. Los lignanos se encuentran principalmente en semillas, granos y otros alimentos ricos en fibra, siendo las semillas oleaginosas, la linaza y la soya sin cáscara las que presentan concentraciones más altas, que son de 20.5 miligramos sobre 100 gramos, mientras que las concentraciones más bajas se dan en legumbres enteras, que es de 0.6 miligramos sobre 100 gramos. Las cáscaras de legumbres, que son 0.4 miligramos sobre 100 gramos, las algas secas, que son 0.9 miligramos sobre 100 gramos, salvados de cereales, 0.5 miligramos sobre 100 gramos, cereales integrales de 0.3 miligramos sobre 100 gramos, verduras 0.14 miligramos sobre 100 gramos y frutas de 0.08 miligramos sobre 100 gramos. El lúpulo tiene un alto nivel de flavonoles prenilados y aquí le voy a dejar una imagen acerca del lúpulo. También nos decía que analizaron el té, el café, las bebidas alcohólicas, las nueces, las semillas y aceites para determinar el contenido de fitoestrógenos y detectaron fitoestrógenos en todos los alimentos analizados, pero la ginebra y la cerveza amarga tenían niveles que estaban por debajo del límite de cuantificación. Era 1.5 microgramos sobre 100 gramos. El té y el café contenían hasta 20 microgramos sobre 100 gramos de fitoestrógenos y la cerveza, excepto la amarga, contenía hasta 71 microgramos sobre 100 gramos, principalmente estos de lignanos. También nos hablaba acerca de las hierbas, unas que son para condimentar la comida y unas que son para aromatizar, porque a final de cuentas tienen menos niveles de fitoestrógenos, pero aún así a largo plazo yo supongo que generan un impacto, porque es a lo que vamos, ¿no? El hecho de que este artículo no es como para satanizar algún alimento, sino para concientizar de la cantidad de fitoestrógenos que podemos encontrar en los alimentos. Dado que los estrógenos naturales se encuentran en numerosas plantas, es difícil confirmar una línea de base para la exposición a los disruptores endocrinos. Nosotros estamos expuestos a los fitoestrógenos principalmente a través de alimentos que tienen una ventaja sobre los senoestrógenos, ya que se metabolizan y excretan fácilmente, mientras que los senoestrógenos tienen una tendencia a acumularse o, como lo menciona en el artículo, a bioacumularse. Bueno, aunque nuestro metabolismo sí logra excretar los fitoestrógenos, aún plantean riesgos para la salud. Numerosos estudios han vinculado el consumo de fitoestrógenos con la incidencia de efectos adversos para la salud. Aquí un punto importante que mencionaba el artículo era acerca de los efectos los efectos bociógenos en bebés alimentados. De hecho, la soya es un alimento bociógeno y está clasificado así. Este efecto se atribuye a la capacidad de las isoflavonas para inhibir la actividad de la peroxidasa tiroidea. La mayoría de las personas que presentan problemas con la glándula tiroidea, pues hay casos específicos donde se suplementa, o bueno, se recomienda consumir alimentos bociógenos y hay casos donde se recomienda restringir. También decía que se informa que los fitoestrógenos influyen en la biosíntesis y el transporte de esteroides, lo que conduce a funciones reproductivas alteradas tanto para hombres como mujeres. Nos habla acerca de la tablita y la tablita
Se llama principales disruptores endocrinos a los que los humanos están expuestos a través de la dieta, mecanismos de acción y consecuencias para la salud. Al inicio tenemos a los fitoestrógenos que están presentes en fuentes como la soya, las habas, el tofu, las judías verdes y la linaza y algunos salvados. Nos mencionaba a los agonistas de receptores de estrógenos alfa y los receptores de estrógenos beta. También nos mencionaba al agonista de receptor membranal acoplado a proteína G o GPR30 y el inhibidor de la tirosina quinasa. Efectos nocivos para la salud de los seres humanos: bocio, disminución de los niveles de testosterona, disminución del número de células Sertoli y aumento de la degeneración de las células de Sertoli y Leydig. Desarrollo y comportamiento neuroendocrino deletérea, avance en el proceso del cáncer de mama. Otro de los disruptores que menciona es el BPA, que está presente en agua potable, pescado, carne, leche, frutas, verduras y comida envasada. Se une a los receptores de estrógeno alfa y beta y beta, y beta, antagonista del receptor de andrógenos y antagonista de la T3, TR inducido a la activación. Genera trastornos de la tiroides, fertilidad reducida, trastornos neuroconductuales y trastornos como la obesidad y la diabetes. Tenemos también a los PBDE, que están presentes en pescado, aves, carne, lácteos y productos. Y se une a las proteínas alfa y beta humanas, receptoras de la hormona tiroidea, generando trastornos de la tiroides, reproducción alterada, alteración en el desarrollo neurológico. Tenemos también a los DEHP, que está presente en productos lácteos, pescado, mariscos y aceites. Su mecanismo es a través de la antagonista de los andrógenos y genera disminución de la fecundidad, pérdida del embarazo, complicaciones obstétricas y resultados fructíferos. También tenemos a los perfluoralquilo, sustancias perfluoralquilo, que están presentes en agua, alimentos envasados, alimentos preparados en olla antiadherente y generan una alteración de la homeostasis tiroidea, antagonista del receptor de andrógenos, que los efectos en la salud son trastornos de la tiroides, disminución de los índices infantiles, obesidad y diabetes. Tenemos a los nitratos, que están presentes en carne y son antagonistas de la hormona tiroidea y pueden generar hipotiroidismo. El DDT, que está presente en las carnes, grasas, el pescado, las aves, los tubérculos y verduras de hoja y que se une a los receptores de estrógenos alfa y beta y a los antagonistas de relaciones. Genera anomalías reproductivas femeninas, cánceres de la línea germinal, precocidad sexual, pubertad temprana, tasa de embarazo reducida, criptorquidia, disminución de la motilidad de los espermatozoides. Y también tenemos al clordano, que está presente en carne, pescado, lácteos, huevos y verduras. Y su mecanismo de alteración endocrina está vinculado competitivamente a los receptores de estrógeno, efectos antiestrogénicos, inhibición de la unión del estradiol y puede generar en la salud hipotiroidismo, niveles alterados de hormonas maternas. También tenemos a la cipermetrina, que está presente en frutas cítricas, tubérculos, soya, trigo y arroz. Y el mecanismo de alteración endocrina es la actividad antiandrogénica y puede afectar al desarrollo neurológico infantil. A la atracina, que está presente en agua potable y muestra una acción similar a la del estrógeno a regular positivamente la actividad de la aromatasa. Genera aumentos de abortos espontáneos, reducción de la fertilidad masculina, bajo peso al nacer, aumentando la probabilidad de efectos congénitos. Bueno, y para esta parte
También tenemos el mercurio, que está presente en pescados, mariscos, altera el sistema tiroideo, interrumpe la esteroidogénesis y genera efectos en la salud como la diabetes gestacional materna, bajo peso al nacer. El arsénico, que está presente en agua potable, pescado, mariscos, lácteos, carnes, aves, productos, algunos cereales, y genera mecanismos en el antagonista de los glucocorticoides y en el receptor, produciendo o afectando en la salud la reproducción de la fertilidad, la fecundidad y generando preeclampsia. El arsénico, que lo encontramos en agua potable, pescado, mariscos, carne, aves, lácteos, algunos productos o cereales, y en los mecanismos de alteración endocrina es un antagonista de los glucocorticoides. Creo que ya lo volví a leer. Sí, bueno, ya generan en la salud disminución de la fertilidad, infertilidad, retraso del crecimiento intrauterino, abortos y defectos de nacimiento, muerte postnatal, déficit en el aprendizaje y el comportamiento o bebés prematuros. Igual genera envejecimiento. El cromo, que está presente en frutas, verduras, pan y miel. El mecanismo es que afecta la homeostasis de la glucosa alterada y puede generar hiperinsulinemia, resistencia a la insulina y diabetes tipo 2. El cadmio, que está presente en agua potable, hojas verdes y verduras, genera el mecanismo de alteración endocrina es el metabolismo tiroideo alterado, biosíntesis de progesterona alterada y genera efectos nocivos para la salud como la hiperplasia folicular, adenomatoide, el bocio coloide, quístico, hipo y asecreción de triglobulina nodular, hiperplasia e hipertrofia, espermatogénesis deteriorada, motilidad espermática alterada y síntesis y liberación hormonal. También en la reproducción femenina se encuentra deteriorada y un desequilibrio hormonal, ciclos menstruales alterados. Y eso es lo que puedo yo explicar de la tablita. Cada, cada sustancia está presente en cada grupo y generan un daño pues significativo, siempre y cuando pues se cuide el consumo. Bueno, es lo que veíamos en el artículo pasado, ¿no? Lo que impacta es la cantidad en la que consumimos los alimentos. No se trata de quitarlos, porque en realidad todos estos están presentes en la dieta de cada uno de nosotros, ¿no? La leche, los, las leguminosas, las oleaginosas, la carne, que como nutriólogos que es uno de los principales alimentos que nosotros les ponemos a nuestros pacientes. O sea, algo como tomar agua, igual ahí están presentes. Entonces, hay que buscar un equilibrio de todos estos para que nuestro organismo no tenga esa sobreexposición. Hablando de las fuentes de animales de origen animal, nos hablaba acerca de que son una fuente potente de exposición humana, principalmente en los alimentos con alto contenido de grasa, ya que esos contaminantes se acumulan en el tejido graso. También decía que esos contaminantes en grasas animales, como presentes en los mariscos y pescados, bioacumulan fenoles, dioxinas y PCB. Bueno, PCB es difénilos policlorados, esas son sus abreviaciones. También aquí, en esa parte, de lo que puedo rescatar es que se estudiaron 12 mariscos de alto consumo en 11 países europeos y observaron que el BPA, el metilparabeno y el triclosan era un grupo recurrente de contaminante en la mayoría de las muestras. Y también dice que una observación interesante
es que la cocción al vapor aumentó los niveles de disruptores endocrinos de 2 a 46 veces. Y bueno, también nos menciona aquí que los peces de agua dulce tenían una cantidad importante de disruptores endocrinos. Informaron que los peces de agua dulce tenían estradiol, estrona, estinilestradiol, NP, octifenol, alquinoletixolanos y BPA. En 59 muestras de peces recolectadas en 4 ríos en España, investigaron 135 contaminantes de preocupación emergente y también reportaron la presencia de 10 CDC como los parabenos, los bisfenoles, la hormona, las hormonas, los triazoles, los retardantes de llama organofosforados y triclosan, siendo el BPA una concentración máxima de 224 Ng sobre gramos de peso seco. Um, También algo importante que nos hablaba era que los CDC presentes en el pescado pueden provocar alteraciones endocrinas en los seres humanos cuando los consumen como un alimento constante. Informaron que el consumo de pescado estaba asociado con un aumento en la incidencia de prediabetes, diabetes y trastornos de la tiroides en pescadores de edad avanzada. Se informó un aumento de cáncer testicular en pescadores finlandeses con un mayor consumo de pescado. La ingesta de pescado también se asoció con malos resultados reproductivos en hombres que asistían a centros de fertilidad y también se informó acerca del aumento de la ingesta de pescado podía reducir la fecundabilidad en parejas que buscaban quedar en embarazo. También en otra parte nos decía que los seres estamos expuestos a sustancias químicas como los esteroides que utilizan como promotores del crecimiento de los animales de granja, lo que provoca o bueno genera disruptores endocrinos. Otro aspecto era la carne y la leche también pueden exponer a los seres humanos a las micotoxinas, que son generadores de disruptores endocrinos, la cearalenona, cearalenona, ajá, que se produce al comer alimentos contaminados o al consumir productos obtenidos de animales contaminados con cearalenona. El procesamiento de los alimentos, bueno, el comer estos alimentos, esta sustancia no se elimina tan fácil del organismo, por lo que podría generar una bioacumulación y por ende una alteración endocrina. La ingesta de alimentos de origen animal que contienen disruptores endocrinos pueden exponer al consumidor a dichas sustancias químicas, lo que puede provocar trastornos endocrinos. Se sabe que el consumo de carne roja y procesada aumenta el riesgo de diabetes tipo 2. Y bueno, un punto muy importante ya para finalizar esta parte es otra vez en los niños, que el consumo de leche, huevos y carne puede provocar una alteración en el metabolismo endocrino debido a los mayores niveles a los que ellos están expuestos. El aumento de la incidencia del cáncer de mama en mujeres y del cáncer de próstata en hombres en los países occidentales también se ha atribuido a una mayor ingesta de alimentos de origen animal. Esto hace un llamado a la sociedad de que estos alimentos hay que consumirlos con moderación. Por eso es importante tener un equilibrio en la dieta y no basar nuestra alimentación a solo un grupo de alimentos. Y pues esto es lo que se puede rescatar de esta parte. Igual aquí nos vuelve a hacer mención acerca de la tablita que ya expliqué en la diapositiva pasada. Okay.
Bueno, otro de los subtemas es EDC de alimentos envasados y procesados. Y pues básicamente por satisfacer necesidades, los seres humanos hemos preferido utilizar ciertos tipos de alimentos en lugar de consumirlos en su posición natural. Como por ejemplo antes los elotitos, comprabas el elote, lo pelabas y lo ponías a servir. Ahora ya te venden las latas de elotes, pues te ahorran muchísimo tiempo, son más, bueno, son económicas en teoría, pero aquí nos hablaba acerca del daño y son cada vez, obviamente estos productos son cada vez más elegidos por la población, pero los materiales de envasado utilizados en los alimentos tienen disruptores endocrinos en sus componentes y se han convertido en una fuente importante de exposición. Uno de estos, o la más importante, es el BPA, que según la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, es la tercera prioridad más alta en términos de su perfil tóxico. El BPA se utiliza en la fabricación de resinas que se utilizan en contenedores de alimentos, contenedores para alimentos de almacenamiento de agua mineral y revestimientos de latas de bebidas y almacenamiento, no es cierto, y biberones de plástico. Se sabe que el BPA migra de los polímeros a los alimentos, especialmente después de un tiempo prolongado o cuando se calienta a altas temperaturas. Los lixivianos, no, la lixiviación aumenta en los alimentos enlatados cuando se calientan o cuando los platos de plástico se meten al microondas para calentar la comida. Estos migran al alimento y obviamente pues puede traer consecuencias negativas al, a la persona que los consume. Y bueno, también aquí nos mencionaba acerca del lixiviado de BPA en agua y alimentos envasados. En Nigeria informaron que el lixiviado de BPA en el agua de 15 contenedores de almacenamiento oscilaba entre 109.0 y 882.50 UG sobre litro. En pastas de tomate y ciertos alimentos se encontró que sí aumentaba la cantidad de exposición de estos. Otras sustancias químicas a las que se expone a través de los alimentos envasados son los efetalatos debido a su uso como plastificantes. Uno de los más importantes es el DEHP, que la exposición alimentaria varía en diferentes países debido a las diferentes técnicas de procesamiento y envasado, pero se analizaron 283 alimentos envasados en busca de fetalatos en China y se encontró que DHP en las muestras ricas en grasa y osciló entre menos del límite de detección, mientras que el dibutilfelato osciló entre 0.511 miligramos sobre kilogramo en la carne y 2.54 miligramos sobre kilogramo en los pasteles. ¿Qué es el DHP? Pues es un antagonista de estrógenos y un posible antagonista de andrógenos que altera la expresión de muchos genes, algunos de los cuales son críticos para el desarrollo de el feto. Otro ejemplo también fueron los refrescos y muchos otros alimentos que contienen jarabe de maíz con alto contenido de fructosa. También pueden aumentar la resistencia a la insulina y aumentar los riesgos de trastornos metabólicos en adultos. Se ha informado que las bebidas energéticas de uso común como el Red Bull aumentan los niveles de glucosa en sangre después del consumo. Esto es algo que ya se sabe, pero pues básicamente todos esos factores contribuyen a algunos riesgos como son el aumento de la obesidad y la diabetes por esta exposición prolongada. También
Dicho estudio también informó del uso de aditivos directos e indirectos que puede estar asociado a trastornos como la obesidad, la alteración de la hormona tiroidea, la carcinogenicidad y trastornos del desarrollo neurológico y disminución del peso al nacer. También hablando de PFAS, que son los alimentos envasados, contienen sustancias perfluoroalquiladas, que son los PFAS, que son compuestos totalmente fluorados y se utilizan para conferir propiedades de barrera al aceite y al agua a los envases de papel y cartón de ciertos alimentos. También se utilizan en la fabricación de cocina, como en en los sartenes que son antiadherentes y tienden a bioacumularse. También están presentes en muestras, bueno, los encontraron en 21 muestras de carne, pescado, leche, verduras, pan, té y agua potable en el mercado noruego. Y esto, ya. Y esto, pues, concluyó que a partir de los niveles estimados y el consumo de estos alimentos en la ingesta dietética era de 100 ng por día. O sea que las personas consumían 100 miligramos de este alimento por día y los efectos más comunes observados era, bueno, en primera que no tenían una homeostasis tiroidea alterada y la toxicidad reproductiva. Y eso era algo que nos mencionaba en la tablita. Mm, y pues ya, para concluir, los envasados contienen materiales, plásticos y resinas que se liberan en los compuestos, que liberan esos compuestos en los alimentos y pues dichos alimentos nosotros los consumimos. También que hay una gran cantidad de aditivos presentes en las sustancias ya reguladas y pues todos estos tienen propiedades de disruptores endocrinos que impactan en la salud con algunas enfermedades como ya los mencionaba, que son enfermedades metabólicas y enfermedades reproductivas. Generan un aumento y un incremento en los casos de obesidad y diabetes, esto por la exposición prolongada que tienen a ciertos alimentos las personas, porque pues obviamente nos volvemos dependientes de estos alimentos tan ricos y deliciosos. Pero pues sí son malos y hay que tratar de consumirlos con moderación. Agrícolas, como ya lo mencionábamos al inicio, el uso de pesticidas pues básicamente ha aumentado en todo el mundo, lo que aumenta el rendimiento de los cultivos para satisfacer la alta demanda de producción de alimentos. Pero se utilizan más de 1000 pesticidas en todo el mundo y se sabe que al menos 105 de ellos tienen propiedades de disruptores endocrinos. Obviamente nosotros nos exponemos a estos debido a la dieta, ya que hablando del sector agrícola, pues nosotros consumimos a estos animalitos que son inyectados con hormonas de crecimiento para que pues crezcan en un tiempo más corto y pues puedan cumplir con la alta demanda de estos consumos, ¿no? Eh, Uno de estos a los que estamos expuestos es el DDT, que es el diclorodifeniltricloetano y está prohibido en algunos países, pero en otros pues se sigue utilizando y persiste en el medio ambiente. La principal fuente de exposición es los alimentos donde los animales acuáticos y los herbívoros los absorben en la cadena alimenticia como un contaminante. En
Este es un pesticida soluble en lípidos y por lo tanto se acumula en los alimentos ricos en grasa, como lo son el pescado, la carne, la leche y sus productos. Y el aceite y en el aceite más que en la fruta, las verduras y los cereales. En un estudio realizado en Pakistán se analizaron 137 alimentos en busca de DDT y se informó que estaban presentes en el 96% de las muestras y el pescado era el que tenía más altas concentraciones, mientras que los niveles más bajos se registraron en el higo. Y pues bueno, también se encontró en el tiburón, más alto en el hígado, y también nos hacía mención acerca de otro pesticida, que es el pesticida clordano, que es CHL y se utiliza como pesticida para cultivos de maíz y cítricos para el control de termitas. Y bueno, aquí en México el consumo de maíz es básicamente lo número uno en nuestra alimentación, por eso es importante. Y la exposición se produce a través de la dieta por el consumo de cultivos, el suelo contaminado y el consumo de alimentos con alto contenido en grasas como carne, pescado y productos lácteos. ¿Qué más? Pues igual nos mencionaba otros, otras formas de exposición, que es la cipermetrina, que es un piretroide sintético que se utiliza en la agrícola comercial a gran escala y se produce a través de los residuos que se encuentran en las frutas y verduras. Se estima que la frambuesa tenía un residuo de 0,235 miligramos sobre kilogramo. Ese estudio se realizó en Polonia y también está presente en tomates. Obviamente estas proporciones van disminuyendo, ¿no? Otra es la atracina, que se utiliza ampliamente como herbicida en los cultivos de maíz y caña de azúcar y fue el pesticida que se detectó con mayor frecuencia como contaminante de agua potable en los Estados Unidos. Analizaron varias muestras de agua y bebidas y alimentos en busca de residuos de atracina y en las bolsitas de té, en las hojas de té. La exposición de pesticidas a niveles nocivos puede provocar alteraciones. Bueno, esos son pesticidas, ¿no? El CHL, la cipermetrina y la astracina. Y di algunos ejemplos de dónde están presentes. Pero, obviamente, la exposición a estas puede generar homeostasis, una alteración en la homeostasis hormonal y varios estudios han demostrado la exposición a pesticidas asociada a alteraciones de la hormona de tiroidea, alteraciones de la reproducción masculina y femenina, diabetes, trastornos neuroconductuales y en algunos países sí se han aplicado, o bueno, sí se ha podido erradicar un poquito esto con el uso correcto de plaguicidas, pero no en todos, por lo cual es necesario regular su uso y evitar esta contaminación a través de la dieta por residuos en los alimentos. Bueno, aquí hay otra parte que nos hablaba y era de los metalostrógenos expuestos a alimentos y también decía que nosotros como seres humanos podemos estar expuestos a distintos tipos de metales o también metalostrógenos y los alimentos son una fuerte exposición. Uno de estos ejemplos es el mercurio, que tiene atención debido a los efectos de disruptores endocrinos que generan en el organismo. Actualmente se le atribuye la ingesta de pescado como la principal fuente de exposición de metilmercurio en humanos. El tamaño del pez determina el nivel de efectos adversos para la salud que surgen del consumo de pescado y los peces grandes plantean un mayor riesgo para la salud.
Se sabe que los tiburones tienen altos niveles de mercurio y que pueden poner en grave riesgo la salud de, con el consumo regular. Un estudio con especies de peces comerciales de la pesca y de la agricultura italiana reveló que el músculo de los peces silvestres mostró una alta variabilidad de mercurio entre especies que oscilaba entre el 0.025 y 220 miligramos por kilogramo de peso húmedo, mientras que los peces de cultivo tenían un menor nivel. Uy. Otro de estos metalostrógenos es el plomo, que se ha investigado mucho como disruptor endocrino y se sabe que afecta a los seres humanos a través del agua potable y los alimentos. Este se utiliza habitualmente en las tuberías domésticas, desde donde se filtra el agua potable, especialmente el agua caliente. Y también decía que un estudio francés de 2017 se estudiaron 291 alimentos y se detectó plomo en altas concentraciones en productos alimenticios procesados que oscilaba entre 5.5 miligramos sobre kilogramo a 10.9 miligramos sobre kilogramo. Obviamente nosotros ya hemos visto que la exposición al plomo a través de la dieta es una fuente súper importante, especialmente en los países de desarrollo. Otro de estos metales es el arsénico, que es una amenaza grave para la salud humana, además de que tiene efectos tóxicos. Los medicamentos a base de arsénico se utilizan ampliamente en aves de corral y son una fuente importante de exposición al arsénico para los humanos en todo el mundo. Igual está presente en las algas, en, igual en un estudio que hicieron en el 2019 encontraron cantidades de plomo en huevos recolectados en Irán, que eran de 0.03 miligramos por kilogramo. El arroz, que tenía un rango menor a 0.002 a 0.40 a 0.0 a 0.045 miligramos sobre kilogramo. Hablando de las algas, creo que eso no lo mencioné, pero la exposición era de 12 a 84 unidades por gramo. Y pues también la exposición cuando se cocinan alimentos, bueno, cuando se cocinan alimentos en utensilios de acero inoxidable, especialmente cuando estos alimentos son ácidos, pues nosotros estamos expuestos a ellos. El cadmio también está surgiendo como un disruptor endocrino que se ingiere a través de la dieta. Los cultivos alimentarios regados con aguas residuales pueden contaminar los alimentos con este metal, especialmente las verduras de hoja verde como la lechuga y la espinaca, y causar pues la exposición a los seres humanos que lo consumen. Este, un estudio en 2018 donde evaluaron 291 alimentos, observaron las concentraciones medias más altas de cadmio en papas, galletas dulces y barras de cereales, también en verduras y pan. La exposición a los metalostrógenos a través de la dieta ha ganado una atención muy importante y varios estudios han documentado prueba de ello. Se ha mostrado que los metalestrógenos alteran la homeostasis de la hormona tiroidea, provocan obesidad, diabetes y reducen la capacidad reproductiva. Se ha confirmado que el plomo, el arsénico y el mercurio son metales con actividad endocrina que provocan diabetes, reducción de la fertilidad y trastornos neuroconductuales. Si
estos se ven expuestos. Aquí como consecuencias en la salud puedo rescatar que en la mayoría de las enfermedades genera tipos de cánceres, trastornos metabólicos, como lo es la obesidad y la diabetes, hablando hormonalmente, problemas reproductivos, infertilidad, abortos espontáneos y los principales grupos vulnerables afectados por la exposición de disruptores endocrinos son los niños y las mujeres embarazadas. Estrategias de mitigación, porque como le digo, no es eliminar el consumo, sino moderar, es el consumo informado, evitar alimentos procesados y priorizar alimentos frescos. Y bueno, en las normativas no influimos tanto porque pues en la regulación de pesticidas y control de materiales de envasado, pero pues sí podemos en nuestra casa, si llegáramos a tener un cultivo, evitar el uso de pesticidas. Y como algo extra podríamos investigar y profundizar en los efectos y límites seguros de cada uno de los alimentos para evitar una exposición. Bueno, obviamente no podemos evitar al 100% esta exposición, pero sí evitar que sea muy grande la exposición. Y básicamente ya todo lo dije arriba, pero sí, un mensaje clave es que la dieta es una fuente importante de exposición a disruptores endocrinos, pero es posible mitigar sus efectos mediante un consumo informado y regulado. No se trata de evitar o eliminar estos alimentos porque son muy importantes, son fuentes de nuestra alimentación, pero sí hacer un consumo consciente de ellos. En el caso de los niños, pues hay cosas que sí podemos evitar, como darle productos enlatados. Y es que los niños son como un grupo muy vulnerable, entonces podemos nosotros influir en eso, evitar que los niños consuman productos enlatados, mm, informarnos más acerca de estos alimentos, conocer la cantidad, evitar todo tipo de exposición. Un llamado a la acción es promover conciencia y cambios a nivel individual y social, como ya lo decía, ¿no? Si en nuestra casa tenemos niños, pues concientizarlos de ellos, o a nuestros papás, o a nuestros hermanos, acerca de ciertas cosas. Obviamente en los alimentos no podemos hacer un cambio al 100% porque son parte de la dieta, pero sí moderar el consumo. Hay gente que súper aplaude el hecho de las dietas veganas o las dietas, se me fue el nombre, keto, que son comer pura carne. Igual pues comer carne en exceso, quizás en el aspecto nutricional no puede estar tan mal, ¿no? Pero en el aspecto toxicológico pues sí hay que hacer conciencia de ello. Y pues eso es todo lo que pude rescatar del artículo y gracias.